Me tocó bailar con la más fea cuando tiene uno que hacer el mejor papel, ¿no? La verdad es que voy a tratar de, en los siguientes minutos, hacer, como decía mi maestro, en paz descanse, una plática tipo minifalda. Lo suficientemente corta para irnos a ver jugar al Juniors y a la rifa, pero que cubra el aspecto esencial que queremos tratar en esta ocasión. Entonces, fíjense ustedes que yo quisiera hacerles una pregunta. Hoy temprano en la mañana yo agradecía mucho a los organizadores de este congreso su invitación, a la industria farmacéutica por su patrocinio, y la pregunta que les quisiera hacer, ¿quiénes estaban en la mañana con la plática? Nomás se levantan la mano para orientarme un poquito. A donde voy es que me voy a permitir, sabiendo que en ocasiones pues uno está terminando de lavarse las manos porque si no estalla la vejiga, o terminando de desayunar, hacer una recapitulación de algunos aspectos que consideramos trascendentes en el concepto de la terapia o lo novel que existe en el manejo de las enfermedades respiratorias. Muy temprano señalábamos o decíamos que hablar de enfermedades respiratorias es hablar, sin lugar a dudas, de un grupo de enfermedades o un grupo de entidades que constituyen una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en todos los grupos etarios y a nivel global. O sea, no se excluye el que diga, no, yo soy mexicano y vivo en Pénjamo y ahí no hay infecciones respiratorias o problemas respiratorios, o yo soy X, ¿no? De manera general, y no por esto menos importante, cuando hablamos de afección respiratoria, hablamos de condiciones de evolución aguda o de condición crónica. Podemos decir que cuando uno se refiere a problemas respiratorios agudos, habitualmente planteamos enfermedades transmisibles, febriles, que predominantemente afectan a la población pediátrica y que contrastan con la afección o la enfermedad respiratoria crónica, que habitualmente son degenerativas, invalidantes desde el punto de vista funcional y que predominan en la población adulta. Un concepto en la estrategia terapéutica, el visualizar, como señalaba muy bien el doctor que me precedió al inicio de su plática, el visualizar una estrategia que le permita al médico, independientemente del grado académico que tenga, que le permita al médico establecer una guía de toma de decisiones para llegar a un diagnóstico oportuno y ofrecer un tratamiento adecuado en cualquier enfermedad, es una prioridad de todo médico, independientemente de lo que nos dediquemos, si somos especialistas, subespecialistas. Ya ven que los grados académicos en medicina es un verdadero desorden. Por otros lados, alguien tiene doctorados y maestrías, y los médicos con licenciatura no podemos acceder a un doctorado, sino primero pasamos por una especialidad, una subespecialidad, una XX, un montón de cosas, y nunca llegamos, entre comillas, a conocerlo todo. Bajo esta idea inicial, cuando hablamos de enfermedades respiratorias, y ubiquen en este aspecto agudo crónico, es necesario que antes de prescribir, antes de señalar qué estrategia de manejo voy a ofrecerle al paciente, es necesario que identificamos cuáles son los agentes que causan el problema respiratorio. Así las cosas, de la generalidad, pues los problemas respiratorios agudos que predominan en niños, habitualmente podemos decir que se asocian con problemas de tipo infeccioso, pero un adolescente o un adulto fumador o que vive en áreas donde inhala constantemente humo de biomasa, muy probablemente el agente etiológico de su problema respiratorio no tiene nada que ver con un agente infeccioso. Y no se diga si además este niño o este adulto tiene de fondo genético un problema atópico en donde es alérgico a múltiples pólenes, una serie de condiciones medioambientales. Así las cosas, cuando hablamos de agentes etiológicos causales en las afecciones respiratorias, pues estos en general son de diversa índole. Y sí,
uno diría, si estás hablando de un grupo heterogéneo de padecimientos de diversa etiología, si se expresan en la clínica con los mismos signos y síntomas, entonces estamos hablando de una entidad sindromática, donde el mecanismo fisiopatogénico es el mismo, pero la etiología es diferente y la sistematización clínica puede ser que nos confundan a la hora de confrontar a estos pacientes. Híjole, ¿qué tendrá este paciente que tiene tos, que su vector a moco, un moco verde, amarillo, blanco, azul, y que dice que no puede respirar bien? ¿Qué será? Es cuando los médicos empezamos a ejercer el concepto algorítmico bajo 3 características para el caso de los problemas respiratorios, que es tratar de identificar el agente causal. Independientemente del agente causal, desde el punto de vista etiopatogénico, sabemos que cualquiera de estos determina una respuesta inflamatoria. La mañana también mencionaba que la respuesta inflamatoria es parte esencial y central de los mecanismos de defensa pulmonar. La vía aérea se defiende de manera refleja por 3 aspectos: tosiendo, estornudando y generando broncoespasmo. Pero tiene de manera innata e intrínseca respuestas inmunolales o celulares que median la inflamación como respuesta específica de defensa ante cualquier agente agresor. En otros términos, después de identificar el agente etiológico, lo que está sucediendo es un componente inflamatorio de la vía aérea. Y este componente inflamatorio debe de trastocar o alterar la función de la vía aérea. Y la función de la vía aérea, independientemente del intercambio de gases, el conducir, intercambiar gases, es un epitelio, en términos generales, mucosecretor. Y esa es su principal función, secretar moco. Luego entonces, agente causal, respuesta inflamatoria, consecuencia, incremento de la producción de moco. Bajo esta premisa, el niño tosedor, y yo me voy a referir a niños porque tengo el sesgo, la mala costumbre, como soy pediatra, de ver pacientes pequeños. Entonces, el niño tosedor, en tesis general, podría uno ubicarlo. Voy a agarrar el micrófono. Ya, que lo que pasa es que de repente me doy de dientazos con él y así ya es más fácil. Decía yo que el niño con enfermedad respiratoria particularmente es un paciente que llega no con la etiqueta de decir, oye, tengo alergia, soy asmático, tengo rinitis, o tengo una infección por neumococo, tengo una infección por clamidia, o fíjate que aspiré un cuerpo extraño, o fíjate que tengo hipersecreción secundaria a una malformación congénita traqueobronquial. No llega con un letrero en el pecho que diga qué es lo que tiene. Llega con un cortejo sintomático que habitualmente preocupa al familiar porque tose, y tose seguido. Y esa tos se acompaña o no de un cuadro genérico en donde hay pues malestar general, puede o no haber fiebre. Y esta tos, de la característica que ustedes le pongan, habitualmente tiene que ver con colores. Así las cosas, el médico en ocasiones, cuando no tiene sistematizada una conducta para establecer una estrategia terapéutica, dice tos en un niño de evolución aguda, pues de seguro es una infección, dale un antibiótico, y uno zumba el antibiótico, ¿no?, en la receta. Ah, pero ya nos dijeron que todo esto siempre da inflamación, pues zúmbale un antiinflamatorio. Entonces los antiinflamatorios orales, no esteroideos, híjole, van siempre en la receta. Y tercer punto, oye, pues tiene mucha flema y mucha tos, pues dale un antitusivo, un jarabito para la tos. Entonces yo creo que esa triada ha sido la constante en muchas partes del mundo, en muchas ciudades. No importa que sean primermundistas o tercermundistas como en México, que ahora somos emergentes, yo no sé de qué, más bien somos urgentes, o sea, tenemos urgencia de muchas cosas. Pero bueno, esa es la triada. Entonces uno se debe preguntar, oye, ¿realmente es así como debo de tratar a los pacientes? Esto ha sido la constante en las últimas 5 décadas. Es, por ejemplo, decía que el gasto en antibióticos en México, el 75% de esos antibióticos que consumen los mexicanos está en relación a problemas respiratorios.
alguien dirá, oye, pues qué jodidos están estos mexicanos, a todos les da infección respiratoria. La verdad es que muy probablemente nadie tiene una infección bacteriana de la vía aérea. Lo que sucede es que la interpretación es que tiene problema respiratorio, tiene tos, moco verde, vale un antibiótico, ¿y qué me preocupo de lo demás? ¿Valdrá la pena en todos los casos agregar un antiinflamatorio? Los AINES y los jarabitos, yo recuerdo que la nimesulida, un boom, cuando que pues, todo el mundo la recetaba, ¿para qué? Pues porque tiene tos y moco, pues dale, ¿qué? Ibuprofenos, nimesulida, y todos sin singular alegría recetaban. Y finalmente, el jarabe para la tos. Entonces el jarabe para la tos, ya saben, había de todo, ¿no? Desde la receta de la abuelita, no hombre, dale té de bugambilia mezclado con gordolobo, úntale ajo, a ver por dónde, y verás cómo con eso sale. O el clásico profesor, en la universidad, etcétera. No te preocupes, dale agua y palmaditas y con eso es más que suficiente. O sea, el moco es pura agua. Esto lleva entonces a considerar que bajo esta premisa, las tres etapas de la etiopatogenia, debemos de establecer la diferenciación de los agentes etiológicos, que son múltiples, el daño epitelial, que puede ser agudo o crónico, y los cambios en la reología del moco, que son básicamente la parte central de este aspecto. ¿Cómo es que el organismo libera esta hipersecreción? Decíamos que la tos, para considerarse efectiva, tiene que alcanzar su objetivo, y el objetivo es poder expulsar estas secreciones cuyo principio fue detener todas las impurezas que alcanzan el aparato respiratorio, y no solamente impurezas, todos los agentes deleterios, agentes irritantes, agentes alérgicos, agentes químicos, agentes biológicos, que alcanzan la vía aérea, y que es precisamente en este manto mucociliar donde la mayoría, no todos, la mayoría de ellos se detienen. Sin embargo, no es nada más que ahí se detengan, hay que sacarlos. Y para poderlos sacar se requiere de la acción de expulsar estas secreciones. Y esa acción se conoce como expectoración. Expectorar es sacar fuera de la vía aérea todo este cúmulo de secreciones y de agentes deleterios. Ustedes me podrán decir, si un pequeño tiene un buen esfuerzo tusígeno, o un adulto con daño neurológico tiene un buen acción tusígena, o el paciente inconsciente tiene un reflejo tusígeno, que uno pueda decir, sí, con ese reflejo garantiza que esté depurando, limpiando su vía aérea. Es muy común que más bien en las estrategias busque uno dar antitusivos, como si la tos fuera el problema central, cuando es al revés. Decir, oye, no quiero darle algo que le inhiba centralmente el reflejo de la tos para calmar a la mamá que anda como loca porque el niño está tos y tose, y le tose a las 3 de la mañana y le habla al doctor o a la doctora, oye, sigue tosiendo, ¿qué le hago? ¿No? Entonces, no es nada más inhibir, a veces con barbitúricos, a veces con sustancias a nivel central, que lo único que favorecen es que esas secreciones que de por sí en esta triada que vimos de agente etiológico, inflamación e hipersecreción, conducen a que se retengan secreciones, haya complicaciones inherentes. Entonces, hay que tener cuidado en la evaluación integral de esa acción final que es la expectoración. El hablar de moco, decía también, durante muchas décadas se concepto, el moco es agua, no te preocupes, o sea, ¿cuál es el problema? Recuperar la propiedad reológica del moco es mantener bien hidratado a un paciente. Y si bien es cierto el 95% de la secreción es agua, el 5% restante, que está constituido por macromoléculas, particularmente algunos proteoglicanos, donde la mucina es la glicoproteína más importante, y por otros elementos como células, como enzimas, como inmunoglobulinas. Bueno, este 5% es lo que le confiere a esa secreción del 95% agua, es lo que le confiere su propiedad reológica. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de propiedad reológica? De la adhesividad, de la elasticidad, de la viscosidad, que son, de entrada, las propiedades que se necesitan para actuar como una reserva, para actuar como una barrera. Pero secundariamente también existen otros elementos que actúan o que median
la respuesta inflamatoria local. Dice, oye, ¿qué estás tratando de decir? ¿Que el moco no nomás es agua y sirve para toser y echarlo afuera? No. El moco tiene otras características funcionales al establecer sus componentes. Dentro de esas características, vale la pena señalar que los mecanismos de defensa no son simple y sencillamente un muro donde se topen las bacterias o donde se topen los alergenos. La vía aérea, en general, es un órgano capaz de activar todas sus células, sus componentes celulares, sus células, componentes epiteliales, de activarse, de granular y liberar una serie de mediadores químicos como los ácidos eicosanoicos que equilibran la respuesta inflamatoria local, que permiten evitar la progresión a un mayor daño displásico, que en los casos cuando la lesión o el agente causal es el humo del tabaco, lo lleva a ¿qué? Lo lleva a la producción de cáncer, lo lleva a la destrucción del pulmón. Vamos, en otros términos, no es una simple barrera de defensa, es un órgano. El siguiente componente que habíamos mencionado es el proceso inflamatorio epitelial que altera la propiedad reológica del moco, y ahora entendemos, no solamente es que le bajen el agua a los frijoles, como decimos en México, sino que le sepan poner sabor al caldo cuando los elementos que constituyen esa propiedad tienen que ver con otros factores. Hasta aquí, hablar de padecimientos respiratorios es considerar los componentes de secreción y la integridad anatómica de ese epitelio que garantiza una acción de defensa preventiva y de reparación a nivel respiratorio. En otros términos, cuando hablamos de infección respiratoria, no es bueno minimizar, como en el pasado hacíamos, pues tiene moco verde, dale un antibiótico, dale agüita, palmaditas, se le va a quitar solito. Y ese era el concepto que funcionó en los últimos tal vez 4 o 5 décadas. Actualmente, fíjense ustedes que hablar de sustancias mucolíticas es referirnos a sustancias expectorantes, que como ahora entendemos, los expectorantes no garantizan solucionar, recuperar la actividad reológica del moco. Los expectorantes incrementan la cantidad de moco alterado o no, pero la incrementan. El mejor ejemplo son los condimentos. ¿Qué es lo que hemos usado en el pasado? Los mucolíticos clásicos. Por ejemplo, el más antiguo de estos mucolíticos es la acetilcisteína, es el abuelito de los mucolíticos. Y es un excelente detergente para ese moco espeso, adherente, se haga aguado. ¿Sí? Sin embargo, la acetilcisteína es un agente irritante, muy potente, que genera inflamación epitelial. Luego, entonces, si el componente después del agente etiológico es la inflamación, y la inflamación lleva a hipersecreción, y ese proceso inflamatorio determina cambios en la reología, pues entra en un círculo vicioso donde en apariencia creo que le estoy ayudando porque le licúo el moco, y entonces el paciente con tantito que haga arroja el moco o se traga el moco, ¿sí? Y con eso ya nos sentimos contentos o pensamos que porque maneja mejor, entre comillas, las secreciones, estamos actuando correctamente en nuestro esquema terapéutico. Por esta situación se buscaron metabolitos activos derivados de la acetilcisteína, y aparece la bromexina en primer lugar, y luego aparece el ambroxol. El ambroxol, como metabolito número 8 de la acetilcisteína, disminuye el componente inflamatorio, pero mantiene las propiedades o los efectos colaterales como actuar a nivel gastrointestinal. Entonces, ahora mejoramos la condición reológica respiratoria, pero incrementamos la condición gastrointestinal, y al niño le da diarrea o le da dolor abdominal. Bajo esta idea, entonces, y este conocimiento, se empezó a buscar alternativas de manejo integral en función de no solamente hablar de un agente antitusivo o expectorante, sino buscar un agente que pudiese participar en la respuesta inflamatoria, en el compromiso que lleva a esa inflamación y en la mejora de las propiedades reológicas de las secreciones. Esa búsqueda intencional de nuevos medicamentos llevó a conceptos que en la actualidad ustedes van a encontrar en la literatura, como hablar
de mucolíticos peptídicos, cómo hablar de mucólisis no destructiva, de mucorreguladores, de promotores de la depuración o de agentes mucoactivos. Eso es lo que está encontrando. No es de extrañarse que de repente a lo mejor el especialista les diga en un paciente con hipersecreción crónica o hipersecreción aguda que requiere dentro del manejo integral, además de un agente mucoactivo, un broncodilatador para acelerar el flujo expiratorio y con esto favorecer mejor el reflejo toxígeno. Alguien, por otro lado, dependiendo del agente etiológico, dirá, oye, en este momento lo que queremos es un agente enzimático, pero no cualquier agente enzimático, sino algo que vaya dirigido específicamente contra partículas de DNA, como sea en el caso de fibrosis quística. Con esto, en general, los autores llevaron a una serie de cambios que en la literatura dieron lugar a diversos agentes mucoactivos y, como les decía, trato de respetar el tiempo de ustedes. Me voy a adelantar a donde estábamos. Con la idea de buscar agentes, ya lo dejé todo en blanco, agentes diferentes a los convencionales, a la mucólisis clásica, donde la proteólisis de los puentes de sulfuro que mantienen la mucina, que es la que da ese moco espeso, o el cambio en el pH usando soluciones blandas y duras. De repente usted dice, no, usa bicarbonato, ponle solución hipertónica, que era la mucólisis clásica. Se buscan nuevos agentes, entre los que destaca todos estos que están ahí. ¿Cómo controlar el moco en este tipo de problemas? Bueno, dentro de los nuevos agentes se habla del surfactante, de la timosina B4, fíjense, del manitol en polvo seco, y uno de los nuevos es la erdosteína. La erdosteína no solamente como agente de mucólisis clásica, sino como un agente mucoactivo que permita incidir en lo que tradicionalmente no se ha hecho, que es en modificar la respuesta inflamatoria epitelial. Y la respuesta inflamatoria epitelial no en competición con un esteroide, no en competición con los nuevos esteroides inhalados, sino que gracias a la inhibición del estrés oxidativo, estos nuevos agentes, particularmente erdosteína, se ha visto que mejoran la condición de la liberación de oxidantes localmente, que, como ustedes saben, son los responsables del deterioro inflamatorio y del cambio displásico que sufren la mayoría de estos pacientes. Me vuelvo a regresar a donde estábamos, y entonces, para decirles que en nuestro medio, y perdón que esté haciendo esto, pero es que les digo que para no repetir la plática en la mañana, dije, ¿y ahora qué les presento a los doctores? Y ya. Existen algoritmos que proponen, en función de los aspectos clínicos del paciente, el niño con signos y síntomas respiratorios de evolución aguda o crónica, se puede caracterizar dentro de 5 grupos, uno de los cuales tiene que ver con la supuración broncopulmonar. En la literatura, la supuración broncopulmonar define el comportamiento subyacente de las bronquiectasias, que en general se establecen como la dilatación permanente y irreversible de uno o varios bronquios principales con alteraciones de la función y la pared bronquial. Hablar de bronquiectasias es hablar de la consecuencia final de un proceso inflamatorio en la vía aérea. Y este proceso inflamatorio se inicia con una infección respiratoria aguda o es parte de un problema respiratorio crónico con ese proceso inflamatorio y la hipersecreción que no se diagnosticó y que no se trató de manera adecuada. Los factores predisponentes son múltiples, focales, bilaterales. Las causas en diversas regiones en ocasiones son desconocidas o asociadas con entidades sistémicas. En nuestro medio, y hablo de nuestro medio, en el Instituto Nacional de Pediatría, donde trabajo hace un poco más de 30 años, las secuelas de los procesos de infección respiratoria aguda, las malformaciones, las inmunodeficiencias, la fibrosis quística,
el alojarse un cuerpo extraño en la vía aérea, han sido causas de estos síndromes de supuración, en donde la estrategia de buscar una acción mucocinética es la que permite en la actualidad mejorar la condición que dio origen al mismo. El estudio clínico de las manifestaciones frecuentes nos lleva a entender que todos estos pacientes tienen esputo mucopurulento como parte integral de su expresión, que en las exacerbaciones agudas, muy probablemente lo que pudiésemos ver en esa vía aérea es un epitelio inflamado, hipersecretor, que fácilmente nos permite entender por qué hacen atelectasias, por qué se sobredistienden, por qué se agregan bacterias y por qué a pesar de 1, 2, 3 o más antibióticos y cambia el antibiótico, sigue el paciente mal. La imagen radiológica, existen rangos que nos permiten establecer y tips que nos permiten identificar el tipo de lesión, ya sea sacular, ya sea de atrapamiento, ya sea de destrucción completa. Estas son las clásicas imágenes en la placa simple de tórax de bronquiectasias quísticas, varicosas o cilíndricas. Yo lo que les quiero llamar su atención es que fíjense, en esta placa simple de tórax que muchos de ustedes dirán, pues tiene un proceso bronconeumónico, afección intersticial no tan comprometida, la tomografía nos permite identificar la grave destrucción que tenía este paciente, cuya única expresión era la hipersecreción y la supuración broncopulmonar, tratada obviamente con jarabes para la tos, con agüita y con palmaditas en el pecho. El análisis integral del esputo le permite al médico correlacionar con los agentes etiológicos y el estudio integral le permite generar una estrategia de manejo donde se resuelve el problema obstructivo que la misma hipersecreción ha generado. Así las cosas, parte de la estrategia terapéutica, que incluye el tratamiento de la enfermedad subyacente, el uso de antimicrobianos, la reducción del proceso inflamatorio, la higiene bronquial y la resección quirúrgica en los casos específicos, nos lleva necesariamente al uso de mucocinéticos. Y esto, el hablar de mucocinéticos, es lo que en la actualidad ha permitido vislumbrar un panorama diferente al convencional de los mucolíticos clásicos que en las últimas 3 o 4 décadas han sido parte de rutinas. Y el maestro decía, oye, yo creo que ustedes no hacen rutinas. O sea, por lo menos en el hospital yo le digo a mis residentes, ustedes no pueden decir que esto lo hacen de rutina, porque una rutina es lo que se hace sin pensar. Y lo que hay que hacer aquí precisamente es, antes de prescribir, pensar qué es lo que estoy haciendo, porque las cosas que hacemos no es sin pensar. De los agentes mucoactivos ya habíamos dicho que parece ser que la rosteína, por sus propiedades de inhibir el estrés oxidativo, de reducir adherencias tanto viral como bacteriana y de disminuir el proceso inflamatorio junto con la recuperación de la acción mucolítica y mucocinética, son sin lugar a duda la mejor opción que en este momento se tiene para el manejo integral actual de la mayoría de los problemas respiratorios, tanto agudos como crónicos. Y antes de despedirnos, pues, antes de ir a ver al Juniors, ya se le están levantando en armas todos porque cada quien quiere ganarse un auto. Entonces, muchas gracias por su atención.